Pero bueno, buenas noches. Mi nombre es Marta Rosas. Vamos a hablar ahora de lo que son los aceites y las vibraciones. Les quería comentar, porque ya van varias pláticas que doy, y aquí mi título nobiliario dice doctora Marta Elvia Rosas. Quiero aclararles, no soy doctora en medicina, soy doctora en tecnología. Entonces, bueno, eso me ha permitido un poco entender más a fondo de todo esto de cómo es que los aceites esenciales eh, pueden de algún modo trabajar en nuestro cuerpo, ¿no? Los procesos biológicos y físico-químicos que se llevan en nuestro cuerpo para eh, que los aceites los podamos de algún modo aprovechar mejor, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes seguramente han oído esto de que cuanto mayor es la vibración interna de cada uno de nosotros, pues más rica, saludable y creativa será nuestra vida, ¿no? Todo el mundo nos dice que tenemos que subir la vibra, sobre todo en estos momentos, ¿no? Pues que estamos todos guardados, que hay, pues de algún modo, cierta tristeza de todo lo que está sucediendo alrededor. Y todo el mundo nos dice, es que debemos de vibrar alto y no te dejes caer y tal, ¿no? Para no enfermarnos. Porque se dice que al tener una frecuencia vibracional baja, pues vamos, como individuos, no seremos capaces de ver muchos aspectos de la vida y del universo, ¿no? En cambio, si aumentamos la vibración, pues mayor será nuestra sensibilidad hacia el mundo, hacia lo que nos rodea, y entonces vamos a poder percibir con mayor claridad y va a transformar nuestra vida en algo más rico y más lleno de color, ¿sí? Entonces, esto es así como es como una cuestión esotérica, ¿no? Hablar de las vibraciones. Lo que es cierto es que la vibración en física cuántica, lo que significa es que todo es energía, que somos seres vibracionales, que cada vibración va a equivaler quizás a un sentimiento, y en el mundo vibracional, pues solamente existe de dos sopas, ¿no? Unas vibraciones positivas y unas vibraciones negativas. Entonces, bueno, todo esto, aunque suene esotérico, sí tiene un sustento científico, sí tiene una base en una ciencia como es la física y la física cuántica, que es muy complicada. Evidentemente aquí no vamos a entrar en esos detalles, ni vamos a hablar de esas cosas, pero sí quisiera yo empezar por comentarles eh, algo acerca, pues, de lo que es la física, ¿sí? Que es la ciencia que estudia la materia, su comportamiento y las relaciones que existen entre la energía, el espacio y el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, empezando por hablar de la materia, pues es todo lo que tiene masa, que ocupa un espacio, que tiene peso, y la masa va desde los átomos, ¿no? Desde lo más diminuto que podemos tener. Los átomos, incluso las partículas subatómicas, ¿no? Los electrones, los neutrones, los protones, todo lo que constituye un átomo, ¿sí? Y la energía, pues será la capacidad de realizar un trabajo o cualquier acción, de producir un movimiento o de hacer un cambio o una transformación. Esta energía es la que hace que los átomos y las moléculas estén en un constante movimiento, que giren alrededor de sí mismas, y en esos giros, en esos movimientos, es donde se crea la vibración, y a partir de esa vibración, pues se puede crear incluso la vida, ¿no? Entonces, dentro de la física hay una parte que se llama física de partículas, que es la que estudia justamente los componentes de la materia, los átomos, desde los átomos y las partículas subatómicas y las interacciones que hay entre ellos, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante. Si pudiéramos ver al microscopio, evidentemente no este microscopio que les puse aquí, tendría que ser un microscopio muy, muy potente, como un microscopio electrónico quizás, pudiéramos ver que esas partículas se desvanecen
que no son puntitos, que no son bolitas, como siempre las representamos, incluso aquí en la presentación, sino que son entidades ondulatorias, que pueden ser vibraciones, ¿sí? Entonces, como no hay realmente un espacio ocupado por esa bolita, por ese puntito, se dice que el vacío está realmente lleno de campos de energía, ¿vale? Entonces, eso hace referencia a lo que es la teoría de cuerdas, que lo que nos dice es que las partículas subatómicas no son un punto, sino que son como una cuerdita que vibra en el espacio-tiempo, ¿ok? Y entonces cada una de estas cuerdas, digo, aquí se ve incluso en esta imagen, como cada partícula no es un puntito, o sea, si se pudiera ampliar se vería así como una cuerdita, como, como un cabello, digamos, vibrando, ¿no? Y entonces, estas cuerdas son justamente estados vibracionales. ¿Qué es lo que hace vibrar a todo esto? Pues es la energía, justamente, ¿vale? Entonces, la vibración, pues no es más que la propagación de estas ondas de energía y que se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo. De hecho, aquí tenemos la representación de lo que es una onda, ¿ok? Esta onda tiene ciertas características, ¿vale? Por ejemplo, la frecuencia, que es la cantidad de veces que sube y baja esta onda, ¿sí? Durante un segundo. Eso es un ciclo y tiene unidades de Hertz. De Hertz porque Hertz fue la persona que descubrió este movimiento ondulatorio de la vibración, ¿ok? Y hagan de cuenta que esta onda, pues es la música, ¿no? Por donde viajan y se mueven los átomos de la materia. Y hay otro término que se llama resonancia, que es el fenómeno que se produce cuando coincide una onda interna con una onda externa, que tengan la misma frecuencia, ¿ok? Entonces, bueno, con esto en mente, o sea, y entendiendo que este movimiento ondulatorio es justamente lo que hacen las vibraciones, ¿sí? Las partículas se mueven en ese tipo de ondas, pues vamos a seguir diciendo entonces, como decíamos al principio, que efectivamente, ya con esta base científica, pues que todo es energía, ¿no? Porque la energía es la que controla la masa, justamente, que la que controla la materia, perdón. Y entonces, esta materia no son más que movimientos vibratorios. Y entonces todo en el universo tiene una vibración molecular, porque todos estamos compuestos, toda la materia está compuesta por átomos y los átomos forman moléculas, y entonces así es como estamos formados todos los cuerpos, desde los más diminutos hasta los más grandes, ¿sí? Entonces todo el universo pues tiene una vibración molecular. Nada, absolutamente nada está en reposo. O sea, no lo vemos, no lo percibimos, pero todos estamos vibrando, ¿vale? Hay muchos tipos de ondas, pero todo es vibración. Y entonces, todo lo que se mueve y vibra circula en distintas frecuencias, pero esas frecuencias incluso se pueden comunicar entre sí. Ahora, hablando de estas cuestiones de energía, y sí un poco esotéricas, se dice que nosotros, nuestro cuerpo, no es uno solo, sino que estamos formados por 5 cuerpos energéticos, ¿sí? Y entonces hay un cuerpo físico, un cuerpo etérico, perdón, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Cada uno de esos cuerpos tiene una función específica, pero todos ellos lo que hacen es llevarnos a conocer, es decir, a ser conscientes, es decir, a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque si somos un ser consciente, pues entonces podremos sentir, pensar y actuar con pleno conocimiento de lo que somos y de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, estos cuerpos, si los representamos así como en una pirámide, pues lo que vamos a ver es que los cuerpos superiores controlan a los inferiores, ¿no? Por ejemplo, la mente controla las emociones y las emociones, controlan el cuerpo físico. Eso es lo que nos dice esta teoría, ¿no? Y que al final se unen con el alma, que es la que puede controlar y modificar todos los cuerpos inferiores, ¿sí? Entonces el cuerpo físico y el energético, pues el físico es el que actúa, ¿no? El que vemos, el que palpamos, por decirlo así.
¿vale? Es el que nos sirve de vehículo para actuar y experimentar en esta vida material, ¿no? Y el cuerpo energético o el etéreo, pues es el gemelo del cuerpo físico, pero de una manera, perdón, electromagnética. Es decir, la energía está dividida en una energía eléctrica y una magnética, y eso es lo que hace nuestro cuerpo etéreo, ¿vale? El emocional, pues es en donde se siente y en donde se acumulan las emociones. El mental es el que piensa, en donde se registran todos los eventos de nuestra vida, ¿sí? Es como un campo de energía que hay alrededor nuestro. Y el alma, pues es realmente lo que conecta a todos los demás planos y en donde se encuentra la conciencia, donde está el darte cuenta. Eso es lo que dicen estas teorías energéticas. Y bueno, pues si nuestra frecuencia vibratoria no solo va a depender de nuestro cuerpo físico, sino de los otros cuerpos también, y los pensamientos, entonces, las emociones, las acciones, las palabras e incluso las intenciones que tengamos, todo eso vibra, ¿sí? Entonces, nuestra frecuencia interna va a resonar, es decir, va a atraer o va a repeler frecuencias externas de lo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Y entonces, no es una casualidad que de pronto atraigamos ciertas cosas o nos caiga gordo ciertas cosas o no nos gusten ciertas cosas. Simplemente es el resultado de nuestra vibración y frecuencia. Eso es la resonancia. Si vibramos en la misma frecuencia, puede ser que nos repelamos, ¿no? Dos personas o con un sentimiento o con un objeto, ¿sí? Entonces, entre más alta es la frecuencia, más rápido vibra la onda y crea vida inclusive. Pero cuando la frecuencia es baja, pues la vibración es más lenta. Aquí están representadas las mismas ondas de vibración que vimos al principio. Y si se fijan, cuando las ondas son de alta frecuencia, están más juntitas, ¿no? Son más altas a veces, o se ven incluso más altas. Estas ondas, estas altas frecuencias, están más alejadas del cuerpo físico. Se dice que son más inestables, son más ligeras y son más rápidas. Y las ondas de baja frecuencia, pues son las que están más cercanas a nuestro cuerpo y son más estables, son más densas y son más lentas. Y aquí tenemos pues una escala, digamos, de lo que son las vibraciones altas, las vibraciones bajas, un poco expresadas en lo que son los sentimientos, ¿vale? Porque emociones, recordemos que emociones como tales no hay más que 5 y todo lo demás son sentimientos producidos a partir de esas emociones, ¿vale? Entonces así tenemos, aquí hablan de emociones altas, bajas, medias y densas. Y si se fijan, las de menor vibración, pues son pues la ira, la decepción, la vergüenza, la culpa, o sea, digamos que todo lo feo que podamos sentir, lo triste incluso, viene en vibraciones bajas. Y el amor, la alegría, la felicidad, la pasión son vibraciones altas, ¿vale? Entonces, como todo lo que nosotros vibramos tiene que ver con lo que hay afuera, a nuestro alrededor, pues tenemos que saber identificar nuestra emoción. Es súper importante, porque también se dice que estas emociones pueden dañar incluso nuestros órganos, por eso enfermamos, por eso se somatiza. A partir de tener emociones no resueltas, podemos tener enfermedades, somatizamos. Entonces, por ejemplo, el enojo daña el hígado, la tristeza pues daña los pulmones, la angustia daña el estómago, el estrés al corazón y el miedo a los riñones. Entonces, esta rueda de emociones que les puse aquí, fíjense, aquí hay 6 emociones básicas. Y a partir de estas, ustedes a lo mejor se sienten tristes, pero ¿tristes qué? O sea, ¿por qué están tristes? Todo tiene una raíz. Puede ser porque se sientan culpables, abandonados, desesperados, deprimidos, solos, aburridos, ¿no? Pero aun cuando estemos, por ejemplo, deprimidos, hay una tristeza que puede ser melancólica o hay una tristeza que puede ser porque sintamos un vacío, ¿sí? Entonces, es bien importante de alguna manera aprender pues a reconocer y a identificar nuestras emociones, porque a partir de eso sabremos
qué es lo que necesita nuestro cuerpo, qué es lo que necesitan nuestros 5 cuerpos, nuestro cuerpo etéreo, nuestra mente, nuestro espíritu, o sea, qué es lo que necesitamos para estar bien, ¿vale? Bueno, esa es una parte que tiene que ver con todo esto de las vibraciones. Como ya habíamos comentado, todo pensamiento, intención y demás tiene vibraciones, ¿sí? Entonces, pues hay que darnos cuenta qué es lo que estamos vibrando para aprovechar nuestro libre albedrío y entonces poder elegir cómo es que queremos vivir, cómo queremos vibrar, ¿sí? Entonces, las emociones también son energía, tienen una frecuencia vibratoria al igual que todo el universo, ¿sí? Y todo tiene una cierta frecuencia. Recuerden, todo es energía, entonces es muy, muy entendible que entonces esto sea así, ¿sí? Entre más espacio hay entre cada onda de vibración, entonces esa onda va a ser menor. Y cuando el espacio es perdón, es que saben, estoy todavía admitiendo más gente y de pronto me distraigo. A ver, otra vez. Estamos hablando de las ondas, y entonces entre más espacio haya entre cada una de estas ondas, en cada frecuencia, fíjense, aquí está representado el espacio entre una y otra cresta de estas ondas, es lo que se conoce como longitud de onda, ¿ok? Entonces, la frecuencia va a ser menor. Si se fijan, está la longitud de onda entre un pico y otro, es chiquita, ¿no? Es corta la longitud de onda. Entonces, las vibraciones, pues, son menores, ¿sí? Y la frecuencia, por lo tanto, será una frecuencia mayor, es decir, tenemos más ondas en el mismo espacio de tiempo, ¿sí? Que si tomamos el mismo espacio de tiempo en estas ondas que son más largas. Y entonces, se dice que en términos del universo, cuando tenemos un menor espacio, significa que tenemos más árboles, más plantas, más océanos, más amor, más de todo. Quiere decir que tenemos abundancia, ¿ok? Cuando se eleva la frecuencia vibratoria, entonces las ondas se van a acelerar y es menor el espacio entre ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de cómo es que describen las ondas del miedo. Como verán, tienen mucho más espacio entre ellas que las ondas del amor, que son ondas que están más juntitas, ¿ok? Entonces, ya hay estudios hechos en donde nos dicen cuáles son las frecuencias vibracionales de ciertas emociones, ¿sí? Como la generosidad, que vibra a 95 MHz, la gratitud, vaya las gracias, el sentido de unidad, la compasión, el amor. El amor es muy chistoso porque, miren, lo dividen en 3 partes, ¿no? Una es como suele decirse con la cabeza, ¿no? O sea, cuando pues sí, sentimos amor porque es algo bueno, es algo que nos ilumina, es lo que sentimos a lo mejor hacia alguien que nos cae bien, ¿sí? Pero no es así amor apasionado. Entonces ese vibra a 50 MHz. Cuando siente el amor con todo el corazón hacia otras personas sin excepción y a todos los seres vivos y anda uno inventando corazones por la vida, ese sentimiento tiene una vibración de 150 MHz. Fíjense, es un sentimiento todavía más alto, ¿sí? Y dicen que el amor incondicional vibra a 205 MHz. ¿Cómo ven? Es verdaderamente una cuestión muy, pues muy simpática porque de pronto uno encuentra este tipo de artículos, pero muchas veces no nos dicen exactamente cómo es que midieron esas frecuencias. Hay muchas maneras dentro del espectro electromagnético, hay muchas longitudes de onda y dependiendo de cuáles sean, pues hay muchas maneras, incluso equipos diferentes, y unos muy sofisticados y unos muy precisos y unos muy caros y unos muy para medir estas vibraciones. Lo único que sí sé es que la dimensión de megahertz, habíamos hablado que un ciclo es un hertz,
¿no? Es lo que sucede en un segundo. ¿Cuántas ondas suceden en un segundo? Y los megahertz son millones de ondas, ¿ok? Es un megahertz corresponde a 1.000.000 de hertz. Entonces, pues es una unidad mucho más grande, digamos, ¿no? Y miren, por ejemplo, esto que hablábamos desde el principio de los cuerpos energéticos y que todo lo que nos lleva es justo a tener conciencia, a saber quiénes somos y cómo somos. Ya hubo una persona, el doctor Hawkins, que en 1996 hizo un estudio en donde él hizo su propia escala. Estas unidades de frecuencia no son necesariamente hertz, porque esto es una escala logarítmica, ¿ok? Quiere decir que para pasar de un nivel a otro, en esta escala que hizo este señor, hay que por ejemplo, para pasar de la vergüenza a la culpabilidad, la frecuencia que hay de diferencia es 10 a la 30 para pasar aquí, ¿no? Para pasar a la apatía es 10 a la 50, ¿ok? Esa es la escala logarítmica. Entonces, esa es la escala que él hizo y que además comenta que entre más baja esté la frecuencia y más tristes nos sentamos, o sean sentimientos más densos, pues nos sentimos como contraídos, ¿no? Y conforme vaya creciendo la frecuencia, pues nuestros cuerpos, nuestra energía se expande, ¿sí? Entonces, el estudio dice que se hizo mediante pruebas kinesiológicas en un cuerpo físico, pues, o sea, en el cuerpo, y se supone que este cuerpo se debilita o se fortalece dependiendo del nivel de conciencia que tengamos, ¿no? Y entonces, aquí él hace una tabla con esa escala en donde viene el sentimiento, ¿sí? Así como lo vimos ahorita en la figura anterior, viene la emoción que se siente a partir de eso y cuál sería la visión ante la vida que tenemos, ¿sí? Y entonces, aquí yo les puse que más o menos a esta altura serían 150 megahertz. O sea, yo traté de hacer como una equivalencia entre este estudio, que les digo es una escala logarítmica, a otro tipo de estudios en donde ya están delimitadas las emociones con otro tipo o sea, perdón, con estas, por ejemplo, con este tipo de emociones y este tipo de frecuencias, pues traté de hacer una analogía con la escala que este señor maneja, y entonces los 150 megahertz estarían más o menos a esta altura, ¿ok? Donde empieza, digamos, el amor, ¿no? Entonces, bueno, eso es a nivel emocional. También desde 1992, un biólogo que se apellidaba Tainio llevó a cabo un estudio de la frecuencia vibratoria, pero en el cuerpo humano, ¿ok? Ya en el cuerpo físico. Entonces, se dice que el cuerpo sano va a tener una frecuencia más o menos entre 62 y 72 megahertz. Cuando reduce esta frecuencia, pues entonces se empieza a comprometer el sistema inmunológico, ¿vale? Y entonces la enfermedad empieza por ahí de los 58 megahertz. Y aquí hay una tabla en donde nos dice las frecuencias de vibración de los diferentes órganos, ¿sí? Incluso aquí en este otro diagrama nos dice la vibración de diferentes partes del cuerpo, incluso los huesos, ¿no? Que vibran a 45 MHz. Entonces, esto es como un referente de las vibraciones a las que tendríamos que estar cuando nuestro cuerpo y nuestros órganos están sanos, ¿ok? Por ejemplo, dice que cuando uno se siente agripado, pues entonces andamos por ahí de los 57 MHz. Y cuando hay infección por cándida, andamos por ahí de vibración de los 55 MHz, ¿ok? Aquí en el chat me están diciendo, digo, les agradezco que está bien, que está muy buena la plática, que ojalá la grabáramos y la podamos compartir. Mira, si me pongo digo, ahorita la verdad es que yo les agradezco muchísimo
su asistencia. Tengo 75 participantes y la verdad es que si me pongo a mandarla uno por uno, no voy a acabar nunca. Lo que vamos a hacer es que esta grabación se va a subir al canal de YouTube de Mi Yo Esencial, búsquenlo así, que es ahí donde subimos las pláticas del grupo y ahí la vamos a compartir para que ustedes la puedan ver cuando gusten, ¿no? Bueno, entonces, hablábamos de lo que es ya el cuerpo físico, los estudios que se han hecho en los órganos del cuerpo, cuáles serían las vibraciones de un cuerpo sano, ¿sí? Y entonces, se dice que esta frecuencia de vibración, pues va a jugar un papel bien importante en la creación de nuestra realidad física. ¿Por qué? Pues porque va a permitir que nuestra energía se exprese de cualquier forma, incluyendo todo lo que somos, ¿no? Desde las moléculas, los átomos, y con respecto a los planetas, las estrellas, la vida biológica, pero también las enfermedades, ¿sí? Que las enfermedades, pues bueno, vienen a partir de que se dañe el cuerpo físico, ¿no? O de que las emociones, pues, se somatizan y entonces aparecen las enfermedades. Entonces, la frecuencia de vibración, pues, juega un papel muy importante en la salud, ¿no? Y entonces, cuando nuestra energía no está vibrando correctamente, pues entonces vamos a ser más vulnerables a enfermarnos. Y por ejemplo, de estos estudios que se han hecho, se sabe que un pensamiento negativo reduce la frecuencia en 12 MHz, por ejemplo, fíjense. Cuando tenemos pensamientos negativos, nuestra vibración baja, han calculado que en 12 MHz. Y en cambio, cuando son positivos, la eleva en 10 MHz. Como siempre, algo negativo puede bajar, o sea, ser más grande o dañar más que algo positivo, ¿no? Qué triste, pero pues hasta en esto resulta que así es. Y con la oración y la meditación se elevan los niveles de frecuencia hasta en 15 MHz. Entonces, ahí viene la importancia de nuestra energía, de nuestro cuerpo etéreo, ¿no? Que también cuenta para ser un yo total en todas nuestras escalas de vibración. Entonces, si además de tener estas escalas, estos pensamientos o estas emociones negativas, ya traemos algún trauma de la infancia, ya traemos conflictos no resueltos, patrones de nuestras creencias heredados, es bien fácil que se reduzca nuestro nivel de frecuencia y entonces crear enfermedades. Por eso es tan importante de verdad buscar la manera de estar lo más equilibrados posibles física y mentalmente, ¿sí? De un tiempo para acá, incluso hay quienes dicen es que las terapias están de moda. No me parece que sea una moda, a mí me parece que es algo súper, súper de verdad importante y necesario. Porque en esta vida hay gente que a lo mejor es bien abusada y solitos tienen la capacidad de hacer conciencia y darse cuenta en qué están mal y qué podrían hacer para mejorar. Habemos quienes necesitamos de que alguien nos dé un empujoncito en una terapia para darnos cuenta, para hacernos conscientes y a partir de eso modificar comportamientos quizás. Y también hay otros que aunque vayan a una terapia no hay modo, ¿eh? De verdad, esto es muy complicado. Pero a mí me parece que la clave está en tener la humildad suficiente para reconocer cuando estamos mal y a partir de eso podemos cambiar. Porque si no tenemos la conciencia de que estamos mal en algo, pues cómo lo cambiamos si ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte bien importante para que toda nuestra vibración esté equilibrada, ¿sí? Y en esas nos dicen, fíjense, que las frecuencias espirituales varían del 92 hasta 360 Hz. O sea, fíjense qué importante es de algún modo tener también una salud espiritual. Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de una salud espiritual, en lo que ustedes crean. Pero siempre es necesario, creo yo, creer en algo para esta parte del espíritu, ¿no? ¿Y qué creen? Que no nada más son las emociones, sino nada más es el cuerpo físico, también todo lo que comemos tiene que ver con nuestras vibraciones. ¿Por qué? Porque finalmente la comida también vibra.
¿sí? Lo que inhalamos, lo que nos untamos, todo tiene frecuencia y todo afecta a nuestro cuerpo físico. Entonces, se sabe que los alimentos frescos tienen vibraciones desde 20 hasta 27 MHz, cuando son alimentos secos de 15 a 22 MHz, y otros que son, digamos, que se consumen incluso naturales, como el cacao, el limón, la espirulina, pueden tener hasta mayor de 50 MHz, que es lo que le llaman los superalimentos. Y aquí hay una pirámide que está interesante porque viene un poco qué alimentos están en qué escala de vibración, ¿sí? Y evidentemente, entre menos vibración tenga la comida, entre más chatarra sea, por decirlo así, pues nos va a dar menor vitalidad. En cambio, si tiene es más saludable, pues va a tener mayor vibración y con mayor frecuencia de vibración, y entonces pues nos dará mayor vitalidad. Fíjense, como todo en esta vida se va componiendo de diferentes frecuencias, ¿vale? Entonces, las sustancias que tengan mayor frecuencia, pues van a destruir a las enfermedades de menor frecuencia, ¿no? Y si no destruirlas, por lo menos compensarlas. En 1920, fíjense, desde 1920, el doctor Royal R. Reef, o no sé cómo se pronuncia, dijo que cada enfermedad tiene una frecuencia. Y entonces, hay frecuencias que pueden prevenir el desarrollo de enfermedades y otras que de plano les iban a eliminar, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos que tenemos poca energía o que estamos enfermos o que tenemos algún problema físico o crónico, lo que necesitamos es que hay electrones. O sea, acuérdense que empezamos hablando de partículas, de átomos, de partículas subatómicas, ¿sí? Entonces, todo tiene electrones, incluso nosotros, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que hay electrones que lleven voltaje, porque es energía, a ese órgano que está enfermo, ¿sí? Y una de las maneras más rápidas para lograr esto es a través de los aceites esenciales. Ya en la clase pasada hablábamos desde el punto de vista bioquímico, cómo es que los aceites pueden entrar en nuestras células y ayudarnos. ¿Qué es lo que los hace que entren en nuestras células y nos puedan ayudar? Que tengan el grado terapéutico, ¿ok? Aquí estamos hablando de cuestiones de energía. Ahora, las propiedades de estos aceites esenciales, pues como ya los hemos dicho muchas veces, pues son únicas, ¿no? Pero en este sentido de la energía, tienen habilidad también para llevar cargas eléctricas que también, pues evidentemente pasan a través de la membrana celular, de manera que incrementa la frecuencia que puede resonar a niveles que van a prevenir la salud y van a rechazar la enfermedad, ¿sí? O sea, acuérdense que necesitamos estar siempre en frecuencias equilibradas. Entonces, necesitamos encontrar o un poco entender en qué frecuencia estamos. Digo, no necesariamente a lo mejor tenemos que ir a medirla, ¿no? O necesitamos algo para medirla. Simplemente con todo esto que ya he publicado y algunas de las cosas que yo les he presentado aquí, pues nos podemos dar cuenta más o menos como por dónde andamos y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, si algunos aceites se mezclan, ¿no? Como las mezclas que ya vende doTERRA, o sea, ya hechas, o las mezclas que nosotros podemos hacer a partir de lo que hemos aprendido en nuestras clases de cómo mezclar, ¿sí? Aunque tengan frecuencias diferentes cada aceite, hagan de cuenta que se hace un promedio entre ellos, de todas las frecuencias de cada uno de los aceites que mezclemos, se va a hacer como un promedio, ¿sí? Y entonces, la suma total de ese promedio más bien, pues va a ser los megahertz que van a componer a esa mezcla, ¿vale? Aquí quiero comentarles algo rapidísimo. Ya se nos va a acabar el tiempo para variar. Y esta presentación sí que está larga, pero bueno. En 2 minutos se va a cortar. Nos volvemos a conectar, por favor. Si quieren seguir aquí, que yo les agradezco muchísimo que esto es bien lleno, de verdad les agradezco. Pero nos volvemos a conectar, porfa, cuando esto se corte.
Bueno, les quería yo comentar que en esto de las vibraciones, fíjense, con esto de la salud, que si puedo volver a comentar lo de la mezcla, sí, simplemente que las mezclas, si tú combinas diferentes aceites, ¿sí? Cada aceite tiene una frecuencia de vibración, ¿sí? Y entonces el resultado de esa mezcla va a ser, digamos, el promedio de las frecuencias individuales, ¿vale? Esa va a ser la nueva vibración de la mezcla, de la nueva mezcla que tú hagas. Pero bueno, yo les quería comentar algo. Acuérdense que yo les comenté que esto tiene que ver con el espectro electromagnético. O sea, las vibraciones hay de muchas escalas. Si ustedes buscan incluso en YouTube, hay muchos audios que lo que se oye son vibraciones, son tonos musicales, son tonos de vibraciones que pueden ser curativos, ¿sí? Pero esos están en otro orden de magnitud porque los oímos. Esto no lo oímos, los aceites no los oímos, sin embargo también vibra. Bueno, con esto los dejo. Ahorita seguimos. En esta diapositiva, ahora que regresamos, lo que les comentaba es que hay audios que son frecuencias vibracionales que pueden curar ciertas afecciones, o así es como nos las presentan. En YouTube pueden encontrar muchas de ellas. Yo les comentaba que el espectro electromagnético es muy grande y esto, que estamos hablando de energía y materia y magnetismo, se da en ese espectro. Entonces, ese espectro empieza con las ondas de radio, ¿sí? Y termina en los rayos gamma. Entonces, pasando por las microondas, por el ultravioleta, por el infrarrojo, por los rayos X. Todas esas son frecuencias muy altas, ¿sí? Ya de kilohertz o de gigahertz o de megahertz, vaya, ya frecuencias muy altas. El oído humano es capaz de escuchar frecuencias hasta los 20,000 hertz, o sea, 20 kilohertz, ¿sí? Entonces, todas estas frecuencias que pueden servir para sanar no se encuentran en esta zona donde están los aceites, ¿sí? Sino que son ondas que se pueden escuchar. Si la frecuencia vibracional de nuestros aceites, por ejemplo, estuviera en esa orden de magnitud, pues escucharíamos a los aceites, ¿no? Tendrían un sonidito cada uno de ellos, los alcanzaríamos a oír. Y no es el caso, ¿sí? Entonces, estos sonidos que dan como curativos están en una frecuencia vibracional más baja, pero comentaba yo que ahí, como ya es una cuestión de sonido, ahí lo que también tiene que ver con la vibración es el tono, y entonces pueden llegar a ser curativos, pero bueno, eso ya es otro tema de plática, ¿no? Bueno, entonces les comentaba también que Nikola Tesla, que fue un genio en este asunto de la energía, ya decía que se deberían de poder eliminar ciertas frecuencias externas que interfieren con nuestros cuerpos para que entonces tuviéramos mayor resistencia a las enfermedades. Porque todo vibra, vibramos nosotros y vibra todo a nuestro alrededor, pero hay frecuencias con las que no somos compatibles, con las que resonamos y que nos pueden causar enfermedades. Entonces, hay investigaciones clínicas hechas ya en aceites esenciales. Y entonces se dice que los aceites esenciales tienen la frecuencia más alta, o sea, más alta que cualquier sustancia natural que se conozca. Y entonces puede crearse un entorno en el que los microbios, las enfermedades de bacterias, virus, hongos y demás no puedan vivir, ¿ok? Y entonces se han hecho estudios en donde los aceites esenciales empiezan a vibrar desde los 52 MHz y alcanzan hasta los 320 MHz, ¿ok? Esta es una tabla que yo encontré de los aceites esenciales de doTERRA, que no vaya, los que existen en doTERRA, y no encontré más, no encontré todos, ¿no? Pero partiendo de esto, traté de hacer un análisis del por qué estas diferencias en vibración. Y esto tiene que ver justamente con la composición de cada uno de nuestros aceites, ¿vale?
La rosa, que es el de mayor vibración, está compuesto en su gran mayoría por moléculas de citronelol, es alcohol, es un alcohol pues. O sea, es un monoterpeno con un grupo funcional alcohol unido a su molécula. También tiene geraniol y tiene nerol. Estas tres moléculas son alcoholes, si se fijan, tienen un grupo OH enlazado. En las frecuencias vibracionales de los grupos funcionales, los enlaces oxígeno-hidrógeno son los de más alta, vibración. Y esto lo sé porque pues hay mucho hecho con espectroscopía infrarroja. De hecho, yo he hecho algunos estudios con FTIR, que es radiación infrarroja, por transformadas de Fourier, se llama la técnica, pero es posible medir pues las frecuencias de vibración de estos enlaces, ¿sí? Entonces, los alcoholes son los de mayor vibración. Entonces, la rosa, que tiene 3 alcoholes mayormente en su molécula, pues evidentemente hace que esta sea la de mayor frecuencia vibracional. Por el contrario, la albahaca la ponen como si fuera la de menor frecuencia. ¿Por qué? Bueno, si hacemos lo mismo y vemos sus componentes, los 3 principales es un linalol, que también es un alcohol de alta vibración, pero tiene un eucaliptol, que les comentaba yo que es un fenilterpeno, y tiene un bergamoteno, que es un éter. Entonces, estos dos grupos, ¿sí? Esta vibración de un carbono, un oxígeno y otro carbono, son de las vibraciones más bajas, ¿sí? Entonces, igual con este que es una vibración carbono-carbono. Entonces, es como cuando mezclan los aceites, de lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Si yo mezclo estos 3 componentes, no importa que sea de alta frecuencia, estos 2 son de baja frecuencia, y a la hora de promediar, digamos, la frecuencia vibracional, pues entonces me va a dar un valor más bajo que si tengo 3 alcoholes como aquí arriba, ¿vale? Entonces, una sola gota de aceite, como ya los comentaba yo también en la clase pasada, pues se puede comunicar hasta con trillones de células, ¿no? En nuestro cuerpo hay muchísimas células, trillones de células, ¿no? Entonces, se puede comunicar tranquilamente este aceite esencial. Y entonces, con una pequeña porción, unas cuantas gotas, ¿sí? Pueden circular por todo nuestro cuerpo, por el torrente sanguíneo, la célula y demás. ¡Ay! ¿Qué pasó? Algo pasó. Se fue la imagen. Qué caray. Permítanme, ahorita veo qué pasó. Ay, ya regresamos. Perdón, se fue la onda. Bueno, una sola gota puede llegar a todas nuestras células del cuerpo, porque todo va vía torrente sanguíneo, como les decía la vez pasada, ¿no? Y ya sea que sea inhalado, ya sea que sea tópico, ya sea que sea interno, de cualquier modo va a llegar a las células, ¿vale? Entonces, un aceite esencial con frecuencia electromagnética igual a la de un órgano, pues lo va a poder restablecer a su estado de salud natural. Si un aceite esencial tiene una frecuencia elevada, o sea, más elevada que un órgano enfermo, entonces podrá de algún modo restaurarlo o quitarle la enfermedad, pues, cuando ya es un caso grave o es un caso crónico, ¿no? Por eso dicen que en terapias como el cáncer, el Alzheimer, sirven nuestros aceites, ¿no? El incienso, por ejemplo, tiene fama de anticancerígeno, por ejemplo, ¿no? Que ayuda, pues, con las terapias del cáncer. El Alzheimer también lo podemos ayudar con la melisa, por ejemplo, y con el mismo incienso, que estos aceites son de alta vibración, pues simplemente por su composición, como lo veíamos hace rato, ¿no? Aceites esenciales con frecuencias de 118 o 192 Hz, como la lavanda, por ejemplo, o uno más elevado, el helicriso,
pueden aumentar la amplitud de nuestra vibración corporal, ¿sí? Si nuestro cuerpo se siente débil, pues nos daría un levantón, ¿no? Ahora, la frecuencia de aceites que pueden afectar a un órgano o una emoción, ¿sí? Que no tiene, que no sabemos pues hacia dónde está esa emoción o hacia dónde está ese órgano, si está bien, si está mal, o si la emoción que tengo, porque a veces ni siquiera podemos describir nuestra emoción, es buena o es mala, pues en principio lo que va a hacer es que empiece a vibrar en la misma frecuencia que el aceite, ¿no? Entonces, pues de algún modo, si empezamos con aceites de alta frecuencia, pues ya nos vamos a ayudar, ¿sí? Entonces, a ver, me preguntan que si es posible que los aceites esenciales cambien su frecuencia por alguna razón. Pues yo creo que no, porque punto número 1 tiene que ver con su composición química, con los átomos y las moléculas de los que están compuestos. Y punto número 2, recuerden que son tan puros que ni siquiera se echan a perder, ¿no? O sea, no es que vaya a cambiar su composición química porque se oxiden o porque, o sea, no les pasa nada, a los aceites no les pasa nada, entonces no tendría por qué cambiar la frecuencia, creo yo, ¿vale? Y bueno, además se dice que son holísticos, ¿no? Pues tienen la habilidad de operar efectivamente no solo a nivel celular y físico, sino también en aspectos emocionales, intelectuales, espirituales y hasta estéticos, ¿vale? Entonces, todos los aceites esenciales tienen una carga eléctrica, ¿no? Es una electricidad armónica. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a la vibración, que es armónica, que son vibraciones que no se alteran, pues, o sea, que las ondas, así como se las enseñé, son, digamos, equilibradas, no tienen de pronto una onda que salga a la curva así hasta arriba o hasta abajo, ¿no? O sea, son armónicas, ¿vale? Y entonces hay electrones o iones negativos que son curativos y saludables, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si todos estuvieron en la clase pasada que hablaba yo justamente de la bioquímica o la química de los aceites. La gran mayoría de ellos se dice que son antioxidantes y ese es un ejemplo perfecto de este asunto de los electrones que comparten o de los iones, ¿no? Porque con la respiración, ¿sí? Nosotros nos vamos oxidando, es decir, recibimos oxígeno y sacamos dióxido de carbono, ¿no? Que es el material de desecho. Pero aún así se van formando radicales libres en nuestro cuerpo. ¿Y qué son los radicales libres? Bueno, pues son átomos que en su última órbita, pues les falta un electrón, no están apareados, ¿sí? Entonces se oxidan. Y los aceites esenciales son capaces de ceder un electrón, ¿sí? Para que entonces ya no se oxide, ¿no? Y entonces por eso tienen esa capacidad antioxidante. Y entonces también por eso se dice que son curativos, incluso actuando como iones, ¿no? Y entonces además se dice que son energéticos porque generan nanovoltios, o sea, generan corrientes eléctricas. Nanovolts, o sea, los volts son unidades eléctricas, de energía eléctrica, y los nanovolts son corrientes muy chiquititas. El nivel nano es por 10 a la menos 9, o sea, son corrientes muy, muy chiquititas, o sea, no nos van a dar toques, pues. O sea, se generan corrientes eléctricas muy pequeñitas, pero se generan. Y que también tienen frecuencia en megahertz. Entonces, finalmente, todo esto corre por nuestro cuerpo y nos ayuda a equilibrar nuestra frecuencia vibracional, ¿vale? Y bueno, aquí viene un ejemplo de cómo giran o cómo circulan estos iones que nos pueden dar los aceites alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? Se empieza por el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago y así va bajando hasta el sistema linfático y vuelven a dar la vuelta, ¿no? Esa es la manera en que actuarían dentro de nuestro torrente, por nuestro torrente sanguíneo a través de todo nuestro cuerpo, ¿vale? Espérenme que sigo aquí admitiendo gente. Bueno, entonces, cada aceite, ya dijimos, tiene una frecuencia y cada uno de nuestros órganos, pues también tiene una frecuencia. Entonces,
cuando la frecuencia de un aceite va a atraer una frecuencia similar en el cuerpo, o al revés, nuestro cuerpo va a traer el aceite similar, ¿no? Y entonces las frecuencias más bajas se van a convertir en una esponja para una energía negativa, ¿no? Era lo que les decía, o sea, ustedes, todo es energía, entonces necesitan vibrar más alto para jalar cosas buenas, ¿sí? La frecuencia, entonces, es lo que va a permanecer en el cuerpo para mantener los efectos del aceite, ¿vale? Si empezamos a vibrar más alto, o sea, es como una medicina, o sea, haciendo la analogía, pues, con una medicina. De nada sirve ir al doctor que nos diga, tiene usted tal padecimiento, tómese tal medicina y con eso se va a curar. Si llego a mi casa, me tomo una pastilla, me tomo 2 pastillas, me empiezo a sentir bien y tanta, no, nunca acabé el tratamiento, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que al rato otra vez voy a estar enferma. Pues es más o menos lo mismo. Si yo no soy constante con mantener mi vibra alta, no necesariamente a través de únicamente los aceites, ¿no? Hay muchas otras cosas que podemos hacer para elevar nuestra energía, pues entonces vamos a seguir en la lona, ¿no? Jalando cosas malas. O sea, hay que elevar la energía y ya vimos que puede ser. Los aceites esenciales, desde luego, nos ayudan, pero también es una cuestión de ánimo y es una cuestión de fe o de espiritualidad que también tenemos que de algún modo desarrollar para estar en una frecuencia equilibrada, ¿vale? Y entonces, las bajas frecuencias hacen cambios físicos en el cuerpo. Va todo de la mano, pues, o sea, vibro bajo, me somatizo, me enfermo, vaya, ¿no? Entonces, las frecuencias medias hacen cambios emocionales en el cuerpo y las frecuencias altas hacen cambios espirituales en el cuerpo, ¿vale? O sea, inclusive, no nada más emocionales, sino también espirituales, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un poco las frecuencias vibracionales o cómo se verían las ondas por ejemplo, cuando uno está en la rivalidad, en el odio, en así, enojados, no sé, mala onda, o cuando estamos pues, así de amor y paz, ¿no? A ver, ¿qué es más fácil? Suponiendo que yo pongo aquí una pared en medio de estas ondas, ¿no? ¿Qué es más fácil que traspase una pared? ¿Una onda larga o una onda cortita? Ustedes piénsenle, ¿qué es más fácil? Es más fácil que choque contra una pared una onda larga, ¿sí? De una longitud de onda grande, a que pase una chiquita. Así chiquitita, es como si fuera una sierrita, hagan de cuenta, que va a traspasar la pared, mucho más fácil. Entonces, es mucho más fácil tener vibraciones altas en nuestros aceites para que puedan entrar más fácilmente a nuestras células, ¿sí? Los que tienen vibraciones más bajas, de todos modos van a entrar, pero quizás encuentren un poco más de resistencia, entre más baja sea la vibración. Pero lo mismo en cualquier sentido, si hablamos de enfermedades, si hablamos de emociones, si hablamos de cuestiones espirituales. Las frecuencias más altas, más elevadas, pues serán las mejores, ¿no? Y fíjense, en este sentido, por ejemplo, también las emociones generan ondas electromagnéticas que invaden o impactan en el organismo a niveles ya muy profundos, incluso a niveles del ADN, ¿no? Entonces, los sistemas que componen el organismo van a depender de la estructura de ese ADN y entonces, pues se va a modificar según una onda de emoción generada, ¿sí? La vez pasada hablábamos de la cuestión bioquímica, de la cuestión celular. En las células está toda nuestra información genética y es donde está el ADN, ¿sí? Entonces, una célula que reciba una mala información o que se enferme puede modificar nuestro ADN, ¿sí? Por eso hay incluso males congénitos, ¿no? Porque ya viene dañada la célula desde antes, ¿no? Y por herencia nos llegan esa clase de enfermedades. Entonces, hay veces que pudiera arreglarse el ADN y hay estudios hechos que los aceites esenciales son tan puros que por eso tienen el grado terapéutico, porque pueden ayudar incluso a arreglar a niveles de ADN nuestras células, ¿no? Y entonces, también dependiendo del estado emocional del individuo,
esa onda vibracional de la emoción se puede expandir o comprimir y entonces pues va a modificar la capacidad de estar sanos, ¿no? Porque de algún modo va a intervenir con nuestras células, ¿sí? Cuando las vibraciones de las emociones pasan a través del ADN, pues se van a activar los códigos, convirtiéndolos en antenas electromagnéticas, hagan de cuenta, o sea, que van a atraer esa energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una vibración del miedo va a tocar menos puntos que la vibración del amor, ¿sí? O sea, hagan de cuenta, esta serie es el ADN. Si por aquí pasa una vibración como la del amor, que es cortita, que tiene poco espacio, tiene una longitud de onda corta, o sea, poco espacio entre pico y pico de las ondas, ¿sí? A la hora de pasar encima de esto que digamos es el ADN, pues va a tocar más puntos, ¿no? De nuestro ADN, entonces nos puede ayudar más. Que si tenemos miedo, entonces como la onda es más larga, pues va a tocar menos puntos de nuestro ADN y pues quizás nos haga menos bien. Y en ese sentido, el aceite que tiene fama de ayudar a regeneración celular, pues es el DDR, que puede ser en pastillas o puede ser, bueno, en cápsulas o puede ser el aceite en sí, ¿vale? Hay otros aceites que realmente cuentan con frecuencias tan altas que logran la sanación física y emocional, no nada más en el ADN de todo el, o sea, en el ADN, pero en todas las células, inclusive las células del cerebro, ¿sí? Pueden tener funciones de restablecimiento sináptico, ¿sí? Pueden ayudar a restablecer el impulso eléctrico y químico que ocurre durante la sinapsis y lograr el equilibrio electroquímico. La sinapsis es lo que ocurre cuando se comunica una neurona con otra. Las neuronas son las células cerebrales, ¿sí? Entonces, pues tenemos células por todo el cuerpo, también en el cerebro, que son las neuronas, ¿sí? Y las neuronas también tienen sus funciones porque también ellas transmiten o mandan o reciben lo que le llaman neurotransmisores, que ya hablábamos la vez pasada también que los neurotransmisores son las hormonas del cerebro. O sea, las hormonas viajan por todo el cuerpo, ¿no? Para llevar la información y tal. Y los neurotransmisores es lo mismo, nada más que solo viajan por el cerebro. Y dos aceites que tienen la fama de poder traspasar la barrera hematoencefálica, que no es más que digamos que es como una membrana que cubre el cerebro y que lo aísla del torrente sanguíneo, ¿sí? Porque todas las células cerebrales son muy, muy delicadas. Entonces, para que no haya ninguna interferencia, digamos, tienen una barrera que es la barrera hematoencefálica. Entonces, el sándalo y el incienso son dos aceites que pueden traspasar esa barrera, de manera que pueden llegar a las células del sistema nervioso, es decir, a las neuronas o a los adenocitos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y la gran importancia de nuestros aceites, de verdad, por eso tienen el grado terapéutico que tienen, porque pueden llegar incluso a ayudarnos con enfermedades neurológicas, ¿vale? Entonces, pues el cuerpo no miente. Si prestamos atención a nuestro cuerpo, vamos a saber exactamente cuál energía está fluyendo, ¿sí? Y cuál se nos ha quedado atascada. Entonces, la conciencia humana y la conciencia del planeta, digamos, están pasando por cambios terribles, ¿no? Ahorita todos estamos en crisis, todo el mundo está pasando por una etapa que yo quiero pensar que la naturaleza es sabia y que ha hecho que todo esto suceda porque teníamos que hacer un alto en el camino y de verdad reformularnos y replantearnos y pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta y con nuestro cuerpo y con nuestros sentimientos y con nuestras acciones y con todo, porque de verdad ya esta humanidad está verdaderamente de locos, ¿sí? Pero para poder llegar a esos cambios y poder llegar a saber qué está pasando y poder llegar a mejorar, pues hay que tener conciencia. Y esto es parte de lo que estas vibraciones nos ayudan, de lo que hace que si tenemos nuestras
frecuencias vibracionales equilibradas en estos 5 cuerpos que hablan, que tenemos, energéticos, pues entonces podemos llegar realmente a una conciencia y a partir de eso, pues hacer los cambios pertinentes, ¿no? Entonces, pues cada uno de nosotros, por eso se dice que somos seres energéticos y que además cada uno de nosotros tenemos nuestra propia huella digital vibratoria, ¿sí? O sea, la manera en que yo vibro no es igual a la manera que vibra cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Simplemente sabemos que el cuerpo humano pues está compuesto de 85% de agua, ¿no? Pues sí, pero resulta que yo tengo más grasa que cualquiera que sea fitness. Entonces, pues ahí ya hay un cambio en la transmisión de energía, ¿no? Entonces la frecuencia pues cambia, evidentemente, ¿no? Y si además estoy enferma de algo, pues peor. Entonces, cada uno tenemos nuestra propia huella vibratoria, ¿ok? Entonces, si nosotros, o cada uno de nosotros, nuestro yo físico, no puede procesar las energías con mayor frecuencia, ¿sí? Que se mueven ya no nada más en nuestro cuerpo, sino en el medio ambiente, entonces, pues hay desafíos físicos y emocionales. ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué ahorita que estamos en esta pandemia tan espantosa nos sentimos tristes? Pues porque la vibración a nuestro alrededor es triste. Es triste si la queremos ver triste, porque la verdad es que yo cuando me asomo o veo de ahora por las redes que nos llegan fotos de animales que andan libres, que el mar está limpio, que no sé qué, de verdad hasta me da emoción porque digo, híjole, no cabe duda que el mayor virus en este planeta pues somos los humanos. Entonces, es como queramos ver, cómo queramos vibrar ante lo que se nos está presentando, ¿no? Entonces, hay que tomar la mejor actitud, creo yo. Entonces, la idea es que nuestro cuerpo, o sea, para que se mantenga ese equilibrio vibracional, tenemos que vibrar lo más cerca o a la misma frecuencia de la energía que está alrededor, ¿sí? Ahora, si ese nivel de energía o de vibración está siempre en relación con la frecuencia de mis pensamientos, pues me conviene tener pensamientos positivos y amorosos porque esos producen frecuencias más altas. Si encima de cómo están las cosas tengo pensamientos negativos y de temor, pues entonces voy a vibrar con frecuencias más bajas y muy seguramente pues me voy a enfermar y no está padre, ¿sí? Entonces, los problemas emocionales deben ser liberados también para que la energía fluya, ¿vale? Entonces, cuando una energía fluye, pues el cuerpo se cura. Fíjense, esas se las puse porque uno de pronto se agobia por cosas que no tiene uno que agobiarse. Hay cosas que no están en mi control, están fuera de mi control, ¿ok? Las palabras de los demás, acciones de los demás, sentimientos de los demás, decisiones de los demás, errores de los demás, sentimientos de los demás. O sea, no carguemos changos que no nos corresponden. Cada uno es responsable de su vida, de su emoción y de sus decisiones. Entonces, si el de enfrente hizo algo que a mí no me parece, pues no me parece, pero no me voy a agobiar porque finalmente la consecuencia también es para él, no para mí. O sea, yo ya no me agobio por esas cosas. Bastante tengo yo que tener bajo mi control, como mis palabras, mis errores, mis decisiones, mi esfuerzo, mis sentimientos, mis acciones, ¿ok? Entonces, no nos agobiemos con cosas que no están en nuestro control. Suceden, a lo mejor nos enoja, a lo mejor nos ponemos tristes, a lo mejor nos afectan, pero no nos agobiemos por eso. No están en nuestro control, no podemos hacer nada al respecto, pues entonces procuremos estar lo mejor posible, ¿vale? Y aquí está otra vez, ¿cómo son las ondas de dolor, ¿sí? De sufrimiento, de culpa? Pues ¿para qué? Mejor vámonos acá a las de la alegría, a las de la libertad, el reconocimiento, la gratitud. Esas son las que valen y las que nos van a mantener. Hay otras cosas que se pueden hacer en la conciencia, ¿no? De nuestro cuerpo para prepararlos y tener mayor energía, o sea, para estar bien, para vibrar alto, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y fíjense, es muy simpático porque esto lo encontré en otra fuente, pero ¿qué hay que hacer para que fluya mejor la energía? Respirar, hacer trabajo corporal, hidratarnos, nutrirnos, dominar nuestros pensamientos, liberar los bloqueos emocionales, meditar, desintoxicar su cuerpo, ¿sí? Y fíjense, hasta marqué con otro color. ¿A qué le suena esto que está marcado en otro color? Pues justo a la pirámide de bienestar de doTERRA.
No hay secretos. O sea, sigamos esto y verán que todo va a mejorar. Y si no, pues entonces ayudémonos. Tenemos muchos aceites, pero tenemos mezclas que ya ven de doTERRA y que además a la hora que se mezclan las frecuencias, pues se pueden hacer sinergias, ¿no? Y así es como tenemos nuestro kit emocional. El Motivate, el Cheer, el Passion, el Forgive, el Console y el Peace. Dependiendo de qué emoción sientas, pues usa uno de ellos, ¿sí? Esos son los aceites que los componen y podemos de algún modo, si tienen el libro del Dr. Hill, sería maravilloso porque ahí pueden ver las vibraciones, no, perdón, los componentes. Y si no, también tenemos este kit, también emocional, que compone el Serenity, el Citrus Bliss, el Elevation, el Balance, que de alguna manera nos pueden ayudar también a... Bueno, entonces les comentaba que si no estamos viendo Ay, perdón, espérenme que esto no está en presentación, ya. Si no usamos el kit emocional, también podemos usar estas otras mezclas que también sirven para nuestras emociones, ¿no? Como el Serenity, como el Balance, como el Elevation o el Citrus Bliss. Todos estos nos sirven, todos estos aceites nos sirven para las cuestiones emocionales también, ¿sí? Dependiendo si nos sentimos fatigados, ansiosos, desapasionados, estresados, ¿no? Dependiendo cómo nos sintamos, también podemos hacer uso de estas. Por ejemplo, el Serenity, calma, relaja, da tranquilidad. Yo les comentaba que hay información que yo obtuve del Dr. Hill. O sea, de pronto cuando uno pues no es químico y uno no es físico y no sabe de estas cosas, es un poco complicado entender esto. Yo he tratado de dárselos lo más digerido posible, a mi entender, pero yo les sugiero algo, miren. En el libro de Dr. Hill, de la química de los aceites, que de hecho está en la página de doTERRA, lo pueden consultar ahí, incluso lo pueden bajar, está en PDF. Vienen estas ruedas químicas, ¿no? Que lo que les dice es cuáles son los componentes de los aceites, ¿sí? Todos estos con amarillo tienen una función, estos de azul tienen otra función, que son los que energizan, estos restauran, ¿no? Y entonces les dice que estos anaranjados pueden ser fenoles o pueden ser aldehídos. Esto, según lo que hablábamos la vez pasada, es justamente, tienen relación con el cómo están compuestos los aceites esenciales, ¿no? Y entonces, la grabación, sí estoy, estoy grabando otra vez. Bueno, entonces les decía, ahí se encuentran estas ruedas químicas. Esta es una, vienen otras también. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque además de estas ruedas químicas, o sea, son ayudas visuales, ¿no? Para todos. Yo aquí les puse, a partir de mi experiencia, bueno, de mi experiencia y no, porque, pues, digo, eso lo encuentran en los libros, pues. Yo les hablaba hace rato de la medición de las vibraciones a partir de la espectroscopía infrarroja. Bueno, así a grandes rasgos, como una orientación, les digo, las moléculas que tengan alcoholes en su composición son las de más alta vibración. Y así, hacia abajo. Luego le siguen los que tienen fenoles, los que tienen aldehídos, los que tienen ésteres, alquenos, éteres, cetonas y fenilterpropenos. ¿Ok? En esa orden son las vibraciones, las más altas y las más bajas. ¿Cómo sé cuáles son alcoholes, cuáles son fenoles? Por el nombre, ¿sí? O sea, si ustedes se van a esta rueda, es que aquí se ve muy mal, pero bueno, por ejemplo, hace rato que decía yo del linalol, ¿no? Entonces pueden ver en la
en el libro del Dr. Hill viene también, y miren, se los hubiera puesto aquí, pero no lo puse. Así como las botellitas de hace rato que veíamos de cuáles son los grupos funcionales de los que está compuesto el aceite, así vienen de todos, ¿sí? Y entonces ahí les dan los nombres. Y entonces, de acuerdo al nombre, ¿sí? O a la terminación del nombre, pueden saber si terminan en ol, pues es alcohol. Si termina en al, es aldehído. Si termina en N, es alqueno. Si termina en ole, es fenilterpeno. Y se pueden dar una idea entonces de en qué nivel de vibración están. Si están entre los más altos o en los menos altos. ¿Sí? Ahí en el libro vienen representados, así como en un gráfico de pie, como el que vimos hace rato, los componentes. Pero vienen los nombres nada más, creo que de los 3 primeros. Pero los 3 primeros se refiere a los de mayor concentración. Entonces, con eso ya se dan una idea, ¿sí? Si vemos que tiene, como el ejemplo de la albahaca, que tiene un alcohol que es de muy alta vibración, pero tiene un fenilterpeno y tiene un éter, pues quiere decir que ya en promedio, pues la vibración no es tan alta, ¿sí? O como lo que veíamos de la rosa, ¿no? Que tiene 3 alcoholes y pues ahí sí, todos son de vibración, de frecuencia vibracional alta, ¿no? Entonces, bueno, esto se los puse un poco como referencia, porque no hay un estudio hecho en todos los aceites esenciales. Les puse la tabla de los que yo encontré, pero no hay hecho más estudios al respecto, ¿no? Pero bueno, un poco yéndonos por la composición y los enlaces moleculares y las vibraciones de esos enlaces, pues podemos más o menos ir echándole un cálculo si son de frecuencias altas de vibración o frecuencias más bajas de vibración, ¿vale? Y pues eso sería todo. Les agradezco en el alma su participación, el que